A continuación, daremos inicio al primer panel de discusión denominado Resultados e inversión en educación superior universitaria, empleo, retornos y otras expectativas. Para ello, invitamos al escenario a Julio Gamero, especialista en empleo y políticas de empleo de la Organización Internacional del Trabajo, a Facundo Pérez, director de la Dirección de Servicios de Educación Técnico-Productiva y Superior Tecnológica y Artística del Ministerio de Educación, y a Carla Elena Anduaga, directora de Políticas para el Desarrollo y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior Universitaria, quien moderará este panel. Sí. Muchas gracias a Ana María por tu presentación, bastante ilustrativa, y efectivamente evidencia todo el trabajo que venimos llevando a cabo en términos de la articulación entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Trabajo para las mejoras de la información que proveemos a través del portal Porta en Carrera. Un portal que venimos trabajando ya desde el año 2015 en conjunto con el Ministerio de Trabajo e IPAE, y que próximamente también estaremos actualizando. Y bueno, un poco el panel va a recoger un poco las perspectivas desde diferentes sectores. Tenemos a Facundo Pérez, que es director de la Dirección de Servicios de Educación Técnico-Productiva y Superior Tecnológica del Ministerio de Educación. Tenemos a Julio Gamera, que es especialista en empleo y políticas de empleo de la Organización Internacional del Trabajo. Y nuevamente a Ana María Gómez, que es directora general del Ministerio de Trabajo. Nos acompañará más adelante Miguel Jaramillo, que es investigador principal de GRADE, y moderaremos el panel a través de preguntas a cada uno de los participantes, que responderán individualmente según sus especialidades, y preguntas también del público. Comenzamos con Julio. Sobre la base de la presentación y tomando en cuenta las experiencias de otros países de la región, sin dejar de lado las particularidades históricas y específicas del contexto peruano, ¿qué políticas deben implementarse con el objetivo de mejorar las condiciones y perspectivas laborales de los egresados universitarios? Bueno, en primer lugar, buenos días con todas y todos los presentes. Gracias al Ministerio de Educación por permitirnos compartir algunas reflexiones sobre un punto que consideramos de vital importancia para el país. Gracias a Ana por su presentación también, que es la que nos convoca en este panel. Bueno, la pregunta tiene que ver con el tema, como se ha indicado, objetivo de mejorar las condiciones y las perspectivas laborales de los egresados universitarios, ¿no? O sea que acá hay un tema crucial, ¿no? Porque además la gran mayoría, más del 99% de las personas, obtenemos los ingresos que nos permiten dar bienestar, llevar calidad de vida a nuestras familias. Lo obtenemos a través de ¿qué? De nuestro trabajo, ¿no? Y si observamos todo nuestro ciclo de vida, desde muy pequeños ya empieza esa trayectoria, ese tránsito de la escuela al trabajo, ¿no? Entonces, evidentemente el punto de llegada, vamos a decir, el paradero final de ese tránsito culmina cuando estamos con un trabajo, con un empleo, con un emprendimiento que nos permita operar como ese satisfactor para la calidad de vida. Recogiendo también lo que señalaba Ana, efectivamente el tema de la educación no está desligado, ¿no?, de lo que ocurre en el mercado laboral. Es decir, el mercado educativo tiene una oferta, tiene una demanda, pero esa oferta y demanda está muy vinculada ¿a dónde? A la demanda de trabajo. Es decir, al final, ¿dónde es que aquella persona, en este caso, aquella persona que ha seguido estudios universitarios,
los ha culminado, cuáles son sus oportunidades laborales. Y ahí hay dos aspectos que tenemos que enmarcar, ¿no? Un primero es que hay factores, por decirlo así, de oferta, vinculados con el tema de la formación, con el tema de la calidad, la pertinencia de esa formación, y hay elementos vinculados con la demanda, es decir, al final, ¿dónde van a trabajar? ¿Cuáles son las características de ese entorno que lo va a incorporar en el mercado de trabajo para hacer uso de las habilidades, las destrezas de esa persona que tiene formación universitaria? Para que haya puestos de trabajo, tiene que haber crecimiento económico. Es decir, para que haya más empleos, tiene que crecer la economía. O sea, viéndolo por el lado de la demanda, un primer aspecto es el del que crezca el aparato productivo. Pero ese crecimiento de la economía tiene implicancias o tiene características que hay que adicionar por el contexto de hoy día. Primero, el tema de la complejidad de las actividades económicas que están dinamizando el crecimiento económico. Por ejemplo, ¿cuál es la proporción de trabajo calificado, es decir, con estudios superiores, versus el trabajo no calificado? Es decir, ¿cuál es la estructura, cuál es el mix de trabajo calificado versus trabajo no calificado que está presente en las diferentes actividades económicas que aparecen como más o menos dinamizadoras del crecimiento económico? Y si observamos, por ejemplo, la evidencia de los informes de las encuestas de demanda ocupacional, vamos a ver de que esa demanda está más concentrada hacia mano de obra de baja calificación, ¿no? Yo recuerdo el dato para el 2018, en el caso de estudiantes universitarios, cuando a las empresas se les pregunta, ¿no?, en función al nivel educativo, qué demanda de trabajo, es decir, qué trabajadores van a incorporar, si mal no recuerdo, 8,3% es la que aparece como estudiantes universitarios. Es decir, luego hay un porcentaje también de profesionales técnicos y más de 2/3 solo con secundaria. Entonces también hay un elemento importante, ¿no?, a considerar, cuál es la característica de esa actividad económica que está detrás del dinamismo de la economía, del crecimiento económico, ¿no? Eso significa que evidentemente más oportunidades laborales para egresados universitarios, para trabajo calificado, va a ser en un entorno económico de mayor complejidad, en el cual el mix de trabajo calificado o no calificado en cada actividad económica pueda ser de más trabajo calificado en términos relativos. Y decía que además hay un contexto particular, ¿no? No solo el Perú, ¿no?, sino en general. Nos encontramos en una época también de disrupción en términos del uso de la tecnología, ¿no? Hay algunos que señalan de que el cambio técnico, que tiene dos efectos, ¿no? El cambio técnico destruye puestos de trabajo, pero también crea nuevos puestos de trabajo, ¿no? ¿En qué fase estamos? ¿Estamos en la fase todavía de destrucción de puestos de trabajo por efectos del cambio técnico, o ya hemos ingresado a la etapa más bien de la creación de nuevas oportunidades, nuevos puestos de trabajo en razón de ese cambio técnico, y del cual todos los acá presentes somos partícipes, ¿no? Todos hoy día tenemos un celular que lo utilizamos menos para lo que era la función inicial del teléfono, que era conversar a través de esa vía. Hoy día lo utilizamos más como mensajes, ingreso a data, ¿no?, que es totalmente distinto. Es decir, le estamos dando un uso muy distinto a ese aparato que todos tenemos hoy día
en nuestras manos, en nuestras carteras, en nuestros bolsillos. Entonces, ese tema del cambio técnico incorpora un elemento adicional, porque ¿cuáles van a ser, como se dice, los trabajos del futuro? O los trabajos de acá a 5 años, cuando recién esté viendo qué carrera, en qué universidad un joven de 16, 17 o 18 años está viendo como oportunidad para continuar sus estudios terciarios, ¿no? Entonces, es un reto bastante grande, ¿no? Si vemos por el lado de la demanda. Pero por el lado de la oferta, es decir, de las características, de la pertinencia, la calidad de la formación, hay un tema que nos preocupa, Si nosotros analizamos, por ejemplo, las cifras que hay solo para Lima Metropolitana, el dato más reciente, que era a través de la información del Instituto de Estadística, de las encuestas permanentes de empleo para el trimestre que acabó en septiembre, es decir, julio, agosto, septiembre. Lo que uno encuentra es de que el desempleo, por ejemplo, no la tasa de desempleo, sino del 100% de desempleados de Lima, casi la mitad tienen estudios superiores, técnicos o universitarios, ¿no? Y además de la población en edad de trabajar, pero que no ingresa como PEA ocupada, encontramos que hay una cifra de alrededor de 600.000 jóvenes que, teniendo estudios superiores, no están trabajando o buscando trabajo. Y además hay alrededor de 100.000 jóvenes que, como decía, forman parte de ese conjunto de desempleados que existen hoy día en Lima Metropolitana. Entonces, hay un recurso humano que tiene formación, que ha estudiado, que tiene estudios superiores, pero que cerca de 100.000 están en situación de desempleo, es decir, buscando trabajo y no lo hallan, pero hay cerca de 600.000 que han estudiado, pero que no están trabajando ni buscando trabajo, están fuera del mercado laboral. Entonces, esa formación que han obtenido, ¿por qué no la están aplicando? Entonces, ahí hay un tema de que tiene que ver con el tema de la oferta, ¿no? Porque es cierto, cuando contrastamos esa situación, por el otro lado vamos a ver esta encuesta que todos los años produce la firma especializada en recursos humanos que es Manpower. Para el año 2018, que ha identificado Manpower, ¿no? Y el público de Manpower son empresas formales, medianas, grandes. Lo que ha identificado es de que hay escasez de talento, ¿no? Su enfoque va por identificar cuáles son los elementos, si las empresas tienen o no dificultad para reclutar talento humano. Y lo que han encontrado el año 2018 es que un 17% de las empresas indican que no reclutan personal porque no encuentran personal con las suficientes habilidades técnicas. Es decir, la formación no la encuentran pertinente para lo que requieren. Y segundo, que hay como un 15% que dice no hay aplicantes, es decir, que no encuentran potenciales trabajadores en la materia de la que quieren contratar, es decir, no hay aplicantes para esta posición. Entonces, ahí hay un tema. Por un lado encontramos de que hay desempleo profesional, hay inactividad profesional, y por el otro lado encontramos de que las empresas están diciendo no encuentro el personal con las habilidades que requiero y también no encuentro personal para esta posición. Entonces ahí estamos evidenciando un desencuentro entre oferta y demanda, ¿no? ¿Qué es eso que nos está indicando y cómo lo vamos a solucionar, ¿no? Ahí hay un tema para seguir debatiendo. Muchas gracias, Julio. Y efectivamente, como dices, es parte de la labor que tenemos como Ministerio de Educación de articular las necesidades del sector productivo, tanto en la educación superior tecnológica como en la educación superior universitaria, con las mallas curriculares de los institutos y las universidades, que tenemos que trabajar desde las dos direcciones, ¿no?
Me gustaría, por favor, invitar al público a hacer preguntas escritas para poder compartirlas y escuchar las respuestas de nuestros panelistas al final de esta ronda. Continuamos con Facundo, el director de la Dirección de Servicios de Educación Técnico Productiva y Superior Tecnológica y Artística. Me gustaría saber desde tu perspectiva y la experiencia que tienes, bueno, ahora en el Ministerio, pero previamente también desde Procalidad, a través de los servicios de mejora de la calidad de la educación superior universitaria y tecnológica, ¿cómo se puede asegurar esa vinculación que comentaba Julio y que comenté de la demanda del sector productivo con la oferta educativa de la educación superior para que sirva como ese mecanismo que mejore las posibilidades de los egresados de inserción en el mercado laboral? Gracias, Kalena. Bueno, muchas gracias a los compañeros y compañeras de la DIGESU por organizar este evento. La presencia, la notoria, la cuantiosa presencia de público que tenemos en el auditorio señala la importancia de este evento, ¿no? Y particularmente la presencia protagónica de autoridades de las diferentes universidades y de instituciones que trabajan en este tema de educación superior y de la academia en general. Por estas cuestiones hay que felicitarse siempre y creo que hay que empezar por ahí. El tema de la pertinencia, bueno, la complejidad de la respuesta, la complejidad de la pregunta o de la respuesta debe estar a la altura de la complejidad de la pregunta, ¿no? No hay una fórmula específica, es un tema de muy alta complejidad, ¿no? Digamos que, si quiero hacer una especie de titular, podemos decir que para conseguir pertinencia es necesario un equilibrio adecuado entre regulación y autonomía académica. Un tema que en el ámbito universitario efectivamente fue difícil, sigue siendo difícil, son dos conceptos que creo que están, digamos, en mejora de convivencia, el logro de una convivencia armónica, pero que sabemos que son dos conceptos que son de difícil compartir, ¿no? No es una tarea fácil este tema de la pertinencia, ni tampoco es algo que se pueda decretar. No tiene ningún sentido que un gobierno o un Estado determinado decrete determinadas normas, haga determinados procesos regulatorios para decretar la pertinencia. No se construye la pertinencia por decreto de ninguna manera, ¿no? Y no lo es de manera especial en un país tan rico en diversidad como lo es el Perú. Particularmente en esta idea de que el Estado debe garantizar, por un lado, la comparabilidad de los estudios en todo el territorio nacional y, si fuera posible, la equivalencia con los estudios en otros territorios de otros países. Esta comparabilidad, es decir, la homologación, el reconocimiento de la validez de todos los títulos por igual, los que corresponden al mismo nivel y modalidad educativa, con la diversidad del país. Y ahí, en ese encuentro y desencuentro, es donde reside, o una de las claves en la que reside ese concepto de pertinencia de la oferta formativa, del rol que las instituciones educativas y el Ministerio de Educación, como ente rector de la educación superior ahora también, desde hace 4 años, debe garantizar. Este encuentro entre comparabilidad y diversidad podemos bautizarlo como flexibilidad. Flexibilidad entendida en términos amplios que voy a intentar, digamos, esbozar ahora, ¿no? Por un lado, para lograr la pertinencia es necesario un nivel de autonomía que, en mi opinión, no debe entenderse como un derecho de origen, sino más bien como un logro, como un destino, como un objetivo. En la medida en que la calidad mejora, la autonomía debe ser mayor. Y al tener mayor autonomía, una institución educativa, una universidad específicamente, tiene mayores posibilidades de adaptarse a las necesidades del entorno, del territorio o del conjunto de territorios en el que se desenvuelven. Esta, digamos, autonomía es fruto, por tanto, de un proceso de emancipación, de la demostración de que existen capacidades instaladas para garantizar esa autonomía, o que esa autonomía provee o mantiene o sirve para mantener y mejorar
los niveles de calidad de la oferta formativa de esa institución, ¿no? Entonces, bajo este principio, la idea de la pertinencia se cifra en la conquista de la autonomía por parte de las instituciones educativas, en las posibilidades de adaptarse a un territorio. A mayor calidad debería haber mayor autonomía y, por tanto, la diversificación de la oferta formativa podría lograr mayor nivel de adaptación al territorio. El Estado, el Gobierno, el Ministerio de Educación, durante estos años de vida útil de la Ley Universitaria de la 30.220, ha cifrado en su sistema de aseguramiento de la calidad dos de los 4 pilares que están justamente referidos a niveles de la calidad. Por un lado, el de las condiciones básicas de calidad, que es ese mínimo en el que o por debajo del cual las instituciones no deberían mantener su oferta educativa en el mercado de servicios educativos, y por otro lado, el de la garantía de la alta calidad, la fe pública de la calidad que está representada por la acreditación. En estos dos pilares se reflejan conceptos claros, uno vinculado a las condiciones básicas y otro a la garantía de la calidad, de lo que se refiere a la idea de la pertinencia de la oferta formativa. En este sistema de aseguramiento podemos cifrar que existen suficientes atributos, o por lo menos atributos necesarios para construir la pertinencia de la oferta formativa, en lo que para el Estado peruano se ha convertido los modelos de calidad. Sin embargo, por otro lado, la pertinencia nace y muere en su relación con el entorno, con las necesidades productivas del territorio, del tejido productivo socioeconómico en general del territorio, ¿no? Y la institución educativa que se inserta en un territorio tiene la obligación de responder a las necesidades de desarrollo del mismo. Esto está en todos los discursos de todas las instituciones en general, de todo el sistema educativo, en particular de educación superior, tanto las pedagógicas como tecnológicas como las universitarias, ¿no? Y para ello hay un tema fundamental, es decir, la relación con los actores del entorno, la vinculación con los grupos de interés, y esto sale en los modelos de calidad de lo que hemos hablado, para facilitar la elaboración de planes de estudio con participación de esas instituciones y las personas que los representan, el enfoque por competencias, que bebe de las fuentes de la necesidad de estas instituciones vinculadas a los sectores productivos y de servicios, la modalidad dual, por ejemplo, una modalidad que en el ámbito de la educación superior tecnológica particularmente está tomando gran auge durante los últimos meses, a partir de la aplicación del reglamento de la Ley 30.512 de institutos y escuelas de educación superior, que habilita la posibilidad de que empresa e institución educativa se pongan de acuerdo, digamos, para desarrollar empresa. Quien habla de empresa podría hablar de asociación de productores, del entorno productivo en general, se pongan de acuerdo para habilitar, para desarrollar un proceso formativo en un enfoque o bajo un enfoque por competencias, ¿no? Todas estas son estrategias claramente orientadas para lograr la pertinencia, digamos en los 3 ámbitos: en la definición de la oferta formativa, en el origen, como decíamos, la articulación con los grupos de interés para la definición o la formulación de los planes de estudio, en el proceso con modalidades como la de educación dual y otras posibilidades, la realización de prácticas en condiciones reales, y en el destino, como por ejemplo, o en el final del proceso, donde aparecen algunos instrumentos como los sistemas de seguimiento de egresados que permiten evaluar los niveles de inserción adecuados o no en el mercado laboral de los egresados y egresadas de estos sistemas educativos. Por tanto, el tema de la pertinencia, desde el punto de vista de la construcción de la oferta, también se vincula con el entorno, con los actores socioeconómicos del entorno, en los 3 procesos, digamos, en la generación de la oferta, que nace con pertinencia porque responde a una demanda, en la construcción de los procesos formativos y en el destino a través de la medición de los resultados, que a su vez retroalimenta el propio sistema o la propia oferta educativa. Los riesgos de la adaptación al territorio de una oferta formativa, que también existen, y los hemos visto probablemente en la desvinculación, digamos, territorial, en la pérdida de cohesión territorial, alimentada en muchos de los casos o en algunos de los casos por una dispersión de la oferta formativa no homologable, no comparable entre sí.
en el exceso, digamos, de las menciones o de las titulaciones que se han ofrecido desde los institutos y escuelas de educación superior y desde las universidades. Este concepto de autonomía mal utilizado llevó, podemos decir así, a una especie de darwinismo educativo, ¿no?, donde cada institución educativa se desarrollaba por su cuenta, supuestamente en función de la articulación con su entorno inmediato, y esto, digamos, generó un perjuicio por la dispersión de la oferta formativa y, por tanto, con la imposibilidad o la dificultad para establecer ese criterio de comparabilidad del que yo hablaba al principio, y esto es una base fundamental para la cohesión del territorio, para la homologación en el sistema de educación superior de la oferta formativa y las consecuencias de la misma, ¿no?, la inserción en el mercado laboral, el reconocimiento de los títulos, etcétera. Por tanto, ese tema de la comparabilidad resulta fundamental. Entonces, en resumen, para cerrar la idea, por un lado es necesario un cierto nivel de ordenamiento de la oferta educativa, y ahí es donde reside el rol del Estado, del Ministerio de Educación, en establecer esos parámetros, esas pautas que permitan la comparabilidad, y por otro lado, un equilibrio adecuado entre troncalidad y optatividad, que permita la adaptación, la contextualización de los diseños curriculares, de los planes de estudio a los diferentes territorios en un país tan diverso, ¿no? El sistema de créditos puede ayudar a centrar justamente en la persona, en el individuo, en el hombre, en la mujer, en el joven, en la joven que es beneficiario de los estudios de educación superior, el beneficio de este sistema, porque debería aspirar a poder asegurar que una persona transita adecuadamente por los diferentes tipos de instituciones y a lo largo y ancho del sistema educativo en el marco de trayectorias educativas que residan, digamos, o que estén centradas en el individuo como beneficiario del proceso formativo y no en la institución. A veces comentamos que nos hemos equivocado a la hora de organizar nuestro aparato normativo en torno a las instituciones, ley universitaria, ley de institutos, y dónde queda el individuo y cómo transita entre los institutos, las universidades, cómo estamos pensando en la educación de la persona a lo largo de toda su vida, ese principio orientador que el ministro cita mucho y que forma parte de uno de los pilares de su gestión. Entonces, nuestro trabajo también tiene que ser hilvanar, articular estos niveles educativos, estas modalidades del sistema de educación superior, incluso la conexión entre las dos etapas del sistema educativo, la educación básica y la educación superior, para hacer posible un tránsito lo más seguro posible, de manera que cada persona pueda tener en su mochila las competencias y trasladarse de una institución a otra en el marco de trayectorias educativas, haciendo posible su educación, lograr, digamos, el máximo nivel educativo que sus capacidades y no solamente sus recursos económicos le provean a lo largo de toda su vida. Entonces, un sistema de reconocimiento de aprendizajes previos vinculado al tránsito entre las instituciones es una tarea fundamental vinculada a este tema de la pertinencia, centrada en la persona. Pero además de todo esto, dada que la pertinencia debe ser continua, se necesita un mecanismo de conexión entre ese ordenamiento de la oferta, que puede estar cifrado en algunos catálogos o clasificadores nacionales, y los procesos de articulación de las instituciones de educación superior y el tejido productivo a nivel local. ¿Cómo hacemos que exista una convivencia armónica entre esa idea de la regulación y la autonomía que haga posible la adaptación al territorio, ¿no? Yo creo que como instrumento en nuestros planes de estudio, la estructura modular se ha convertido en un instrumento fundamental para que la renovación de la pertinencia sea un proceso continuo y no por decreto o no absoluto vinculado al conjunto de un plan de estudio o de un diseño curricular, de manera que podamos de forma continua ir actualizando a través de nuestros incluso cursos de formación continua o de extensión que tanto institutos como universidades tienen, ir alimentando la oferta que está asociada a las titulaciones, a las certificaciones de mayor calado, ya sean de pregrado o de posgrado. Pues creo que por ahí va la cosa. Gracias, Facundo. Quería continuar con Ana María sobre la base de tu presentación y bueno, y también todo el trabajo que venimos llevando a cabo coordinadamente entre los dos ministerios.
Este panel efectivamente se enfoca en lo que es los resultados y la inversión en la educación superior, pero siempre que hablamos de resultados, lo que hemos mirado, por lo general es el resultado de los retornos, ¿no? Relacionado a los egresados de educación superior. Pero, ¿qué otros enfoques deberíamos estar mirando para que efectivamente la toma de decisiones sea la más pertinente, la más adecuada, que no solamente asegure la inserción laboral del chico, sino que asegure un empleo adecuado al mismo tiempo? ¿Qué otros enfoques son los que deberíamos estar mirando? Sí, efectivamente. Lo que estamos descubriendo tras la investigación que hemos llevado a cabo para la reforma de Ponte en Carrera es que el retorno económico no es la variable más influyente a la hora de la decisión que toman los jóvenes. Y cuando miramos con más detalle, ¿no?, cuáles son, digamos, esos factores a los que deberíamos atender, en primer lugar está el tema del financiamiento. ¿Cómo voy a financiar mis estudios? Es algo que le preocupan a los jóvenes y a las familias y que determina ese coste de oportunidad que también explicaba Yamada y Lavado en ese estudio sobre el portal, ¿no?, donde finalmente decía que cuando el joven mira el retorno, ¿no?, económico, por ejemplo, de estudiar en una escuela superior técnica y una universitaria, y hacía la comparación, pues el retorno era mucho mayor si iba a la universidad que a la escuela técnica. Sin embargo, nosotros desde trabajo sabemos que el futuro del país pasa por la educación técnico-productiva, es decir, es donde más puestos de trabajo se van a crear. Entonces, ese es un enfoque, por ejemplo, interesante para la página y para orientar a los chicos. Decirle, mira, ahora mismo nosotros no te podemos proveer, ¿no?, esta información que te estamos dando, ¿no?, sobre el retorno económico está sesgada, porque esa no es la tendencia, digamos, en la que se mueve o se orientan las futuras ocupaciones, ¿no?, donde cada vez, y eso lo estamos viendo, ¿no?, en otros países de la OCDE, la misma OCDE nos indica en los informes de estudio que ha hecho sobre el país, ¿no?, de cómo debemos reforzar la educación técnico-productiva, y en ese sentido el Minedu, con el apoyo de Facundo y de otras personas que también, como Miguel Calderón, que han estado ahí impulsándolo, pues están haciendo un trabajo excepcional, ¿no? Pero claro, los chicos, y tú lo sabes, Cale, como yo, que lo vemos en la página, si ellos ven que yo me voy a una escuela superior tecnológica y ahí, o a un CETPRO, y mi retorno es nada, yo voy a seguir, si tengo que invertir, o si le tengo que decir a mis padres que inviertan, o yo como madre, ¿no?, como padre, voy a preferir que se vaya allí donde haya más retorno. Esto suponiendo que somos seres racionales y que cuando tomamos ese tipo de decisiones la estamos haciendo como si fuera una inversión en bolsa, pero no siempre es así, ¿no? Creo que lo más importante ahora es seguir, digamos, nosotros como Ministerio de Trabajo haciendo que, orientando a los jóvenes sobre las profesiones de futuro que están en la técnico-productiva, insisto, es lo que la estructura productiva del país requiere en estos momentos, requiere profesionales técnicos, al igual que está pasando en Europa, de ahí el enfoque dual que plantea, ¿no?, la ley 30512, ¿no?, de instituto. Me ha encantado cuando ha dicho Facundo esto de que tenemos que orientarnos más en el estudiante, en la persona, que en las organizaciones, y efectivamente la ley está más orientada a la institución, pero era necesario también, y eso lo sabe Carolina Barrios, que está acá también trabajando, que lleva mucho tiempo en el SINEACE, tratando también de orientar, ¿no?, a las entidades para que mejoren su calidad. La verdad que se ha puesto el foco en la entidad porque era necesario, ¿no?, era orientarla. Y sobre todo trabajar, insisto, en la infraestructura emocional de la que habla el ministro, ¿no?, incorporar las expectativas de los jóvenes, sus sueños, sus deseos, sus expectativas, porque siempre digo, yo vengo del mundo de la orientación laboral, entonces cuando están en el mercado laboral siempre le tienes que decir, mira, yo acá ya no puedo hablar de vocación, dime cuáles son tus intereses, dónde te puedes tú ocupar. Pero cuando eres joven sí todavía debemos mantener, ¿no?, esa expectativa alta, ¿no?, digamos, en cierto modo idealista, ¿no?, que los va también a conducir quizá también a ser mejores ciudadanos.
Pero sí, tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? La parte de la infraestructura emocional, de las expectativas de los jóvenes, cómo la incorporan a los esquemas y a su esquema de decisiones, el financiamiento de la formación, de cómo la van a financiar, aumentar el número de becas. Necesitamos, y Julio Gamero eso también nos lo ha dicho en multitud de ocasiones, no podemos seguir con una brecha de becas bueno, tan alta, ¿no? Creo que este año lanzaremos alrededor de 4.000, cuando lo que necesitamos son 100.000. Imagínense la inversión que requiere para el Estado, ¿no? Garantizar esa igualdad de oportunidades. Las becas es el recurso o la política educativa, digamos, que tiene un impacto mayor, ¿no? Porque su impacto no solamente es en el joven que le permite estudiar, sino también en las familias, porque es una política también de redistribución de rentas. Alivia a la familia de esa presión, ¿no? De conseguir la plata para que los hijos estudien, ¿no? Y eso Facundo y yo, que hemos sido becarios en España, lo hemos comprobado, ¿no? Como una buena política de becas permite, ¿no?, a familias medias, ¿no?, impulsar el estudio. Y sobre todo creo que deberíamos tener muy en cuenta una recomendación de la OCDE que nos hace en el estudio Skills Beyond School, donde OCDE nos dice: ¿por qué no se plantea un mecanismo de incentivos para premiar o para que sea atractivo a las entidades educativas reorientar su oferta educativa? Y también hay que verlo, como yo decía en mi exposición, como negocio. No sé, yo soy una entidad educativa privada, soy un negocio, cambiar mi malla curricular me requiere una inversión potente, pero si hay aquí una política de Estado, ¿no?, que me incentiva, que me anima, que pues me ayuda, por ejemplo, a través de las mismas becas, ¿no?, becando a más alumnos, por ejemplo, en la educación técnico-productiva, pues probablemente también consigamos, ¿no?, reorientar esa oferta. Quiero decir que esto es el reenfoque para atender, digamos, estas buenas decisiones de los jóvenes. Obviamente pasa por considerar el retorno económico de la elección, pero no es el único, porque si nos fijamos solamente en ese indicador o en esa variable, lo que vamos es a seguir perpetuando lo que nos viene ocurriendo hasta ahora, y es que si finalmente estudiar en tal u otra universidad son las que me provee a mí un mayor retorno, me voy a centrar en conseguir por todos los medios entrar en las universidades top y descartar aquellas que no me lo van a proveer. Mientras que si reenfocamos, ¿no?, o introducimos otras variables como las posibilidades de construirte una trayectoria profesional mucho más estable, como nos provee en estos momentos la educación técnico-productiva, quizá consigamos, ¿no?, por un lado, reorientar la oferta, que eso, insisto, tendrá que ir acompañada de otras medidas, como pueden ser estos incentivos fiscales o de algún tipo, ¿no?, para cambiar las mallas curriculares, y por otro lado, tomar a los jóvenes, pues, y a sus familias decisiones que les permita, ¿no?, digamos, mayor estabilidad laboral. Y por supuesto, tal y como decía Facundo, ¿no?, si en paralelo el sistema va garantizando la transitabilidad, como ahora mismo está haciendo, ¿no?, y por otro lado, no solamente dentro del sistema, sino también dentro de los aprendizajes en el mundo del trabajo, o sea, que vaya reconociendo las certificaciones de competencias laborales, ¿no?, como parte de unidades de desempeño, unidades de competencia, creo que iremos haciendo, ¿no?, cada vez más atractiva esto que tanto nos dice el objetivo de desarrollo, ¿no?, de la Agenda 2030, del aprendizaje para toda la vida, ¿no?, que no se trata de estar toda la vida en la escuela, sino que la escuela me permita volver a ella cada vez que lo necesite, ¿no?, y que cuando vuelva o la necesite me reconozca lo que yo haya aprendido también en el mercado laboral, ¿no? Gracias, Miguel, por acompañarnos. Una pregunta que viene al caso con respecto también a tu experiencia es ¿qué papel desempeña la calidad educativa brindada por las universidades al momento de explicar las diferencias entre egresados con respecto a las ocupaciones y condiciones laborales? Sí, primero 1000 disculpas por este
Y muchas gracias por la invitación para estar en este interesante panel de un tema tan importante, ¿no? La educación superior y su relación con el mercado laboral, ¿no? Los jóvenes emprenden una carrera universitaria o no universitaria después de la secundaria en la expectativa de que van a desarrollar su vida alrededor de esa carrera. Entonces no es una decisión sencilla, ni es una decisión que tenga resultados ciertos. Los resultados se van a ver en el tiempo, ¿no? Yo quisiera señalar 3 puntos en torno a la pregunta. El primero es la importancia de distinguir entre pertinencia y calidad de la educación. Una educación puede ser de mucha calidad, pero si no es pertinente, no va a encontrar una demanda en el mercado laboral, ¿no? Entonces, este es un problema distinto y tiene que ver con qué carreras se ofrecen, cuál es el contenido de esas carreras y qué tanto se adecuan al mercado laboral, ¿no? Y aquí las experiencias mundiales son muy diversas, ¿no? Pero típicamente los sistemas que funcionan mejor son los sistemas que aseguran un vínculo entre las empresas y las entidades de formación, ¿no? Fundamentalmente el sistema alemán y el sistema suizo. Alemania tiene tasas de desempleo juvenil similares a las de adultos. Aquí en el Perú las tasas de desempleo de los jóvenes son por lo menos 2 veces más altas que la de los adultos. Y digamos que Alemania no es la mejor comparación para el Perú, pero comparemos Alemania e Inglaterra. Alemania tiene tasas de desempleo juvenil muchísimo más bajas que Inglaterra. Y yo creo que la respuesta a eso tiene que ver con sus sistemas de formación de jóvenes. Los jóvenes acaban la escuela y si optan por una carrera técnica, esta carrera técnica implica una dualidad. El joven está el primer año en las aulas y a partir del segundo año está entre la empresa y las aulas. Eso asegura que cuando acabe su carrera, el joven tenga efectivamente una chance de tener un empleo remunerado en lo que se formó, porque se le ha formado a la luz de lo que puede contribuir a la empresa, ¿no? Entonces eso lo hace muy empleable, ¿no? Entonces yo creo que las reformas que se orienten a mejorar la empleabilidad de los jóvenes, particularmente de los que transitan por la educación superior, pasa por fortalecer este vínculo entre empresa y formación. Esto es particularmente complejo dada nuestra estructura productiva, ¿no? Que se basa mucho en microempresas. Más del 90% de nuestras empresas tienen menos de 5 trabajadores. Las posibilidades de formación en ese contexto son bastante limitadas, ¿no? El segundo punto es que yo creo que no solo conceptualmente uno espera que haya un efecto de la calidad de la educación sobre los indicadores de empleo, remuneraciones de los egresados de la educación superior, sino que hay evidencia empírica que también confirma esa relación, ¿no? No es sencillo, sin embargo, dar con esa evidencia empírica, ¿no? Los chicos estudian en una universidad por muchas razones, no necesariamente estudian en la universidad que ellos elegirían y no necesariamente tampoco tienen la información para saber quién ofrece la mejor formación en el área en la que quieran especializarse. Entonces, ahí hay un tema bien importante para nosotros los investigadores, ¿no? Y una limitación ahí es la carencia de datos adecuados, de bases de datos adecuados. Nosotros en las encuestas de hogares, por ejemplo, no podemos identificar
de dónde egresó el chico que acabó una carrera técnica o una carrera universitaria. Entonces, no podemos ver, al menos no con esa que es la principal base de datos para análisis social y económico con la que contamos, no podemos observar y analizar cómo se relaciona, cómo se comparan los indicadores del mercado laboral de chicos que fueron a diferentes universidades, ¿no? Se han hecho esfuerzos recientemente para tener bases de datos que permitan esos análisis. Entiendo que Ponte en Carrera es un esfuerzo en esa dirección, pero por ahí creo que nos falta mucho en términos de elaborar evidencia. Sin embargo, hay otros tipos de evidencia, ¿no? La evidencia cuantitativa, recuerdo un estudio que nosotros hicimos desde cuando había el programa ProJoven, que en realidad existe todavía bajo otro nombre, se le ha cambiado de nombre varias veces, casi cada gobierno tenía su nombre favorito para el programa, pero el programa ha continuado con algunas modificaciones en el camino. Ahí elaboramos un indicador de calidad de la formación y lo que se encontró es que ese indicador de calidad de la formación para las instituciones registradas en ProJoven explicaba bastante de la inserción laboral posterior de los jóvenes, ¿no? Entonces, las historias laborales posteriores a ProJoven de los jóvenes que pasaban por ahí son muy diversas, pero un patrón sistemático es que si ibas a instituciones de buena calidad, ibas a tener mayor probabilidad de tener un empleo y de tener mejores remuneraciones y hasta un empleo formal, ¿no? Entonces ahí tenemos una primera evidencia que yo creo apunta en esta dirección, ¿no? Una segunda evidencia es menos cuantitativa, menos, si quieren, menos fuerte, como nos gusta llamarla a nosotros los economistas, ¿no? Y es que hace unos años, quizá una década, ya hubo una fuerte discusión y el defensor del pueblo tomó acción en este tema por los avisos que salían en el periódico. Se busca profesional de tales universidades, ¿no? ¿Por qué será eso? O sea, hay dos posibles explicaciones, ¿no? Una explicación es que las empresas le tienen tirria a ciertas universidades. ¿Por qué razón? No lo sé, ahí entramos en un ámbito poco racional, ¿no? Pero si uno piensa más bien en un modelo donde las empresas quieren el trabajador que más puede contribuir a la empresa, van a buscar donde esos trabajadores estén. Y si efectivamente excluyen a ciertas universidades en su búsqueda, eso tiene que ver porque su percepción es que esas universidades no ofrecen el tipo de profesional que sus empresas necesitan, ¿no? Entonces, la discusión fue un poco sosa, y los economistas tuvimos lamentablemente poco que contribuir ahí, porque efectivamente hay un mandato de no discriminar, pero las empresas al final del día no discriminan por sexo, religión, color de piel. Algunas lo hacen, peor para ellas, pero lo hacen sí en función de la calidad del trabajador y la calidad de la formación que ese trabajador ha recibido antes de entrar a la empresa, ¿no? Entonces, una manera de leer esos anuncios, que es una manera menos legalista, es que ojo que acá hay un problema más profundo. El problema no es que las empresas no acepten currículums de todas las universidades, lo podrían hacer, es más chamba para ellas, pero igual los currículums de universidades que ellos no consideran que son de buena calidad, los van a tirar a la basura, no van a perder el tiempo revisándolos. Por allá habrá algunos diamantes en la basura que se les escapan,
pero para un proceso donde ellos pueden recibir 100, 200 currículums, necesitan criterios eficientes, ¿no? Y un criterio eficiente es su percepción de cuán buena es la formación que brindan diferentes universidades. Entonces, si se ha tenido que regular para que las empresas acepten todos los currículums, no se les puede obligar a leer los currículums, pero al menos que los acepten, eso sugiere que ya ahí hay un problema de heterogeneidad en la calidad de la formación, ¿no? Entonces, yo creo que si bien, repito, hay todavía muchos temas por investigar en esta conexión entre calidad de la educación y inserción en el empleo y calidad de los ingresos de los trabajadores, yo creo que la evidencia que tenemos al momento es bastante clara en el sentido de que ese vínculo existe, ¿no? Nuevamente, ¿qué hacer? ¿Qué hacer a ese respecto? Yo creo que hay que mirar los modelos donde funciona bien la adecuación entre empresas y centros de formación, ¿no? Y hay claramente experiencias en el mundo, he mencionado la experiencia alemana o la experiencia suiza de formación dual como un modelo que hay que estudiar, que hay que adaptar a la realidad local. Algunas instituciones lo hacen, Senati, por ejemplo, que tiene tasas de inserción de sus estudiantes muchísimo mejores que la mayor parte de institutos, es un claro ejemplo, ¿no? Otro tema que quizá va incluso más allá de eso es ¿por qué seguimos teniendo instituciones que brindan tan pobre formación? ¿No? Ahí hay, yo creo que también un tema de política pública, ¿no? En un mercado que funciona, muchas instituciones de formación tendrían que cerrar, porque la formación que brindan es de muy baja calidad. Y más allá de que típicamente estas instituciones tampoco tienen pensiones muy altas o cobran mucho a los padres o a los estudiantes, es claro que muchos chicos están perdiendo el tiempo, ¿no? La investigación más reciente de Gustavo Yamá y otros colegas en el CIUP, por ejemplo, es muy clara en esta dirección, ¿no? O sea, hay formación que en realidad es una pérdida de tiempo para los estudiantes y claramente acá hay un reto enorme para las políticas públicas. Muchas gracias. Nos dirigimos hacia la última pregunta ya para el panel. Muchas de las preguntas del público van alrededor, ya que muchos de los invitados y presentes son representantes de universidades públicas y privadas, a lo que te referías, Miguel, sobre esta vinculación entre las mallas curriculares con las necesidades del sector productivo para efectivamente mejorar la inserción de los egresados de las universidades, ¿no? Muchas de las universidades privadas y públicas expresan esa preocupación, porque eso también evidencia la competitividad que tiene su universidad para votar egresados que se puedan insertar fácilmente y adecuadamente en el mercado laboral, ¿no? Y otra de las preocupaciones que surge también es el tipo de información que le estamos dando a los egresados de la básica para tomar una decisión informada, no solamente sobre retorno, sino sobre otras variables que les provean una información más integral, para que esa decisión efectivamente responda no solamente a su vocación o a los retornos que van a obtener una vez egresados, sino también hacia una necesidad que tenemos de mejorar la productividad como país, ¿no? Entonces, esas son las dos preocupaciones y las preguntas generales que les lanzo para que me puedan dar todos sus perspectivas. ¿Comenzamos con Facundo? Bueno, en realidad las perspectivas de las universidades y de los institutos del sistema de educación superior público o privado en el país están
vinculados a los pilares de aseguramiento de la calidad. Yo creo que son una guía importante y como mecanismos de financiamiento surgen sobre los demás en los últimos años mecanismos de financiamiento tipo indirecto como los fondos concursables, ¿no? Yo creo que esas son variables importantes que hay que considerar como, de alguna manera, alguna vez coincidimos en llamarlos las zanahorias del sistema, ¿no? La zanahoria del sistema que en su momento fue Procalidad, que supone de manera indirecta Pronavec, también a través del sistema de becas, o lo que va a suponer el programa del BID, ¿no? Sin duda alguna que yo creo que estas variables son fundamentales para definir este asunto que está asociado al financiamiento de la educación superior. Ahí hay un tema que quizás no ha salido con suficiente fuerza a lo largo del panel, a pesar de que de alguna manera el título nos llamaba a ese asunto, ¿no? El título de la presentación de Ana, ¿no? Creo que los mecanismos de financiamiento es una asignatura pendiente en general en el mundo para la educación superior y particularmente en el caso peruano, ¿no? Tenemos que buscar mecanismos de financiamiento y hacer una especie de transición, y en algún momento durante Procalidad este tema se llegó a trabajar bastante con un conjunto de universidades públicas, las famosas 2 emblemáticas que salían en aquel artículo, que salen en el artículo de la ley universitaria, vinculado a hacer una transición del concepto de financiamiento o la asignación de recursos en materia de educación superior, tanto a los institutos como a las universidades, a la oportunidad de financiamiento, sin perder de vista efectivamente la necesidad de que el Estado de forma directa financie, asumir que hay otros mecanismos y que las instituciones deben estar capacitadas para acceder a los mismos, ¿no? Como por ejemplo el tema de los fondos concursables, ¿no? Las personas del CINEASE presentes, esta Pina y esta Carolina, no me dejarán mentir cuando en un momento determinado del proceso de implementación del proyecto Procalidad, a 1 año y medio de haberse iniciado, en realidad estábamos en una situación compleja porque el acceso al financiamiento solamente era posible para un conjunto pequeño de programas formativos de institutos y universidades que tenían capacidades instaladas. Ya no es solamente el tema de la pertinencia, no es solamente, el logro de diseños curriculares actualizados, el logro de planes de estudios con participación de los grupos de interés, la implementación de puesta en marcha de sistemas de prácticas en condiciones reales, como el que también citaba Miguel hace un momento, asociado al tema de la educación dual. Es necesario que para ello es necesario que haya capacidades instaladas en la institución. Y esto es una variable fundamental, ¿no? Entonces, el desarrollo de competencias vinculadas al aprovechamiento de las oportunidades que el Estado, desde múltiples formas, no solamente desde el Ministerio de Educación o desde la asignación presupuestal del MEF, provee, es importante. Sabemos que tenemos fondos como los de Concitec, como los del Ministerio de la Producción, sabemos que hay fondos internacionales que están disponibles y la pregunta es si tenemos las capacidades instaladas para poder acceder a los mismos, ¿no? Tanto en procesos formativos como para desarrollo de procesos de investigación o de publicación, ¿no? A mí me gustaría, digamos, introducir este tema en la respuesta, este enfoque, este eje planteado, ¿no? Gracias. Sí. Bueno, hay unas 3 o 4 cosas que quisiera señalar, ¿no? La primera es cierto, ¿no? Cuando Ana en su intervención al comienzo indicaba, ¿no?, de los acá presentes a los 17 años, qué decisión cómo tomaron la decisión de qué carrera estudiar, ¿no? En esa época el tema del ponte en carrera u otros esquemas similares no aparecían, ¿no? Pero ahí también hay un tema. Creo que la información proveniente de Ponte en Carrera es importante, pero está el tema de la cobertura, es decir, ¿cuántos de los alumnos que están culminando la secundaria hacen uso de ella, la conocen? ¿No? Y yo lo recuerdo porque en clases en la universidad, alumnas de 7º ciclo, ¿no?, tienen 3, 4 años en la universidad, les preguntaba si habían tomado su
decisión de qué carrera estudiar haciendo uso de esta herramienta. Y si mal no recuerdo, de 20, una o dos lo conocían, ¿no? Pero no, lo conocían, pero no me indicaban de que había sido el mecanismo que las había decidido a seguir qué estudiar y dónde estudiar. Entonces, ahí hay un tema de cobertura que tiene que ver también con que, por ejemplo, en los colegios, qué tanto, ¿no?, se trabaja el tema de la orientación vocacional, ¿no? Hay países en los cuales se aplican determinados tests para, en función a los resultados, darle una idea, ¿no?, al estudiante de por dónde es que iría su orientación profesional. Pero vemos que también eso a veces es influido por el entorno familiar, ¿no?, por antecedentes de determinadas trayectorias y por ahí toman decisiones. Lo que sí sería interesante es adicionar otra información que consideramos relevante, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero estudiar medicina, la facultad de la universidad donde quiero estudiar tiene laboratorios, tiene lugares donde pueda practicar, ¿no? Porque un médico que no practica es bien complicado, ¿no? O el tema, si quiero seguir ingeniería, agronomía, la universidad tiene plantaciones, tiene lugares donde pueda practicar, ¿no? Tendría que haber información también de esa naturaleza, ¿no? O, por ejemplo, ¿cuál es el lugar que tiene la universidad en los determinados rankings, ya sea ranking locales o ranking internacionales? Otro tema vinculado con ello es el tema de los profesores, ¿no? Claro, ahora con la regulación de la superintendencia de la SUNEDU se han puesto determinados criterios, ¿no? Pero pueden haber universidades que simplemente no tenían una plantilla adecuada de profesores a tiempo completo. El tema de la investigación, qué tanto producen en revistas indizadas o están en el portal de Concitec, que aparecen sus referencias. Es decir, un conjunto de información adicional a la del retorno, ¿no? Porque la del retorno económico puede también tener un comportamiento como lo que ocurre, como los precios agrícolas, ¿no? Es decir, que hoy día están altos, todos nos vamos a estudiar tal cosa, hay una sobreoferta y los retornos bajan porque hay más estudiantes en esa profesión, van a haber más profesionales. Aunque claro, si eso se corta por el tema de la calidad, ahí hay un elemento y la calidad tiene que ver con el tema de dónde estudiaste, ahí hay un elemento que puede marcar indudablemente una diferencia sustantiva, ¿no? Pero, o sea, reconociendo que la información del Ponte en Carrera es relevante, hay que ver el tema de cobertura, hay que ver el tema de llegada a donde debe llegar, pero complementar con otra información, ¿no? Con otra información que permita efectivamente que los estudiantes los estudiantes de la secundaria puedan tomar decisiones mejor informadas o con mayor conocimiento de causa, ¿no? Aunque a veces a los 17, 18 años las decisiones que uno puede tomar no son necesariamente de esa naturaleza, ¿no? Otro tema tiene que ver ya con cuando la persona, el estudiante ingresó a la universidad y luego el tema de la inserción laboral, ¿no? Además de lo que ya señaló Miguel del tema de los elementos de calidad y pertinencia y la distinción entre ellos. No todas las universidades, por ejemplo, hacen seguimiento a sus egresados. Hay universidades que tienen sus bolsas de trabajo y son el mecanismo para conseguir el tema de las prácticas preprofesionales, y luego también hay algunas que hacen seguimiento luego de egreso. Yo recuerdo una institución, no Universidad de Educación Superior en Colombia, en Medellín, que bien interesante porque presenta un reporte anual es
no es una evaluación de impacto, pero sí es un reporte anual de dónde están sus egresados, cuál es su tasa de inserción, y ese seguimiento lo va haciendo hasta 2 o 3 años con posterioridad al egreso de su centro de estudios. Eso me parecía bien interesante porque eso permite ir midiendo la trayectoria, ir midiendo también la pertinencia de la formación que han entrado, ¿no? Porque si han formado para X ocupación y están en otra, está indicando que algo va mal, ¿no? Pero yo creo que eso también es un tema que hay que ver, ¿no? Es decir, que los centros de formación tengan no solo bolsas de trabajo, sino también tengan procesos de seguimiento a sus egresados, ¿no? Porque eso va posicionando mejor a ese centro de estudios, pero sobre todo puede permitir captar también estudiantes que efectivamente reconocen que no se les da solo la formación académica, sino que también tiene mecanismos de inserción laboral que son relevantes conforme uno va avanzando en la carrera también, ¿no? Sí, no, los comentarios de mis colegas son muy relevantes para las preguntas planteadas. Yo quisiera agregar un tema adicional en términos de la dirección de las acciones para mejorar la empleabilidad de nuestros egresados del sistema de educación superior, ¿no? Y no es una pregunta sencilla y no es una pregunta para la que particularmente yo tenga una respuesta segura, ¿no? Y es qué tipo de mecanismo eficiente deberíamos tener que permita una retroalimentación entre el sistema productivo y la universidad o el centro de formación técnico profesional. ¿Cómo se puede ir alimentando de información a los centros de formación de manera que puedan considerar esa información en la generación de sus currículas, en los contenidos de los cursos, etcétera, ¿no? Esto es un enorme reto, pero es un reto que no podemos saltarnos, ¿no? La tecnología está cambiando permanentemente y quizá lo que demandan, yo diría que con seguridad lo que demandan las empresas hoy día es muy diferente de lo que van a demandar en una década. Entonces, considerando que los chicos pasan 5 años aproximadamente en la universidad, tenemos que estar pensando ya en qué profesional requerirán las empresas de aquí a 5 años. No solamente los que requieren hoy día. Entonces, pensar sistemas que puedan generar esa información, que puedan tener un mecanismo eficiente de que llegue a los centros de formación, parece una tarea clave e ineludible si queremos tener una mayor pertinencia y también calidad en la formación, ¿no? Tendemos a ver el mercado laboral como una cosa estática, ¿no? Nada más lejos de la realidad. Yo por primera vez en el último año más o menos he podido ver datos longitudinales y seguir a trabajadores a lo largo de 5 años por lo menos, y el nivel de rotación que hay, la velocidad con la que los trabajadores cambian de empleo es altísima en el mercado laboral peruano, ¿no? Esto tiene que ver con razones que no vienen al caso discutir acá, pero es una realidad y es una realidad que no la van a cambiar las leyes, ¿no? Existen muchas leyes voluntaristas y con poco conocimiento de cómo funciona realmente el mercado laboral, ¿no?
y parece más, y en general las políticas del mercado laboral se orientan a promover la estabilidad en el empleo. A pesar de todas esas normas, la rotación que hay es muchísima. Entonces, yo creo que sería bien importante que empezamos a poner el énfasis en cómo ayudamos a los trabajadores en este mundo de muchísima rotación. Eso no va a cambiar, eso no es solamente en el Perú, eso existe, en el Perú está exacerbado por diversos factores, pero es una realidad en todo el mundo y que tiene que ver con el cambio tecnológico, con el cambio en las preferencias de los consumidores, con factores que las mismas empresas no controlan, pero que si se quiere, si las empresas quieren mantenerse competitivas, tienen que considerar cuándo contratan trabajadores, cuándo generan programas de formación para mantener actualizados a su mano de obra. Entonces, yo creo que un mensaje central acá es no pensemos en la realidad del mercado hoy día, pensemos en una realidad que va evolucionando y que ciertamente va a ser muy distinta cuando esta promoción de chicos que han entrado a la universidad o al centro de formación termine su carrera. Gracias. Gracias. Quiero agradecer la presencia de Miguel Jaramillo, de Julio Amero y de Facundo, y Ana María, que se tuvo que retirar temprano. Este tipo de espacios para nosotros como dirección y para el Ministerio son muy importantes para poder compartir y retroalimentar las políticas que nosotros venimos llevando a cabo. Es un espacio en el que podemos compartir tanto con las autoridades como con ponentes internacionales y nacionales. Y quiero invitar también a las autoridades y a los panelistas que se acerquen, si tienen alguna pregunta al respecto, se puedan acercar a nosotros. Estamos rondando por acá y específicamente, en particular, yo que dirijo la Dirección de Políticas para el Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior Universitaria, nos sirve mucho las perspectivas desde las universidades para poder trabajarlo en retroalimentación e incorporarlo en el trabajo que venimos llevando a cabo, ¿no? Nada, les quiero agradecer y si nos podemos acercar para la foto, perdón, nos podemos acercar para la foto, los panelistas, por favor. Antes de hacer una pausa, comentarles que, bueno, por temas del ingreso, muchas personas ingresaron sin registrarse. Lo que vamos a hacer es, en el transcurso del día, acercarse a la zona de registro para que puedan acreditarse y poder recibir las credenciales y poderse anotar para que puedan recibir su certificado de participación. Tienen el transcurso del día, si desean pueden hacerlo ahora, cuando regresemos de almuerzo, o al final del día. La idea es que registren su asistencia el día de hoy. Vamos a hacer un receso para que puedan registrarse, para que puedan almorzar, y retomamos el encuentro a la 1:30, 2 de la tarde. Gobierno del Perú. El Perú primero.